autoridad para decir que algo es histórico, pero pareciera ser así. Por lo menos de cuando yo me formé, nos explicaban como que casi los niños tenían 3 tipos de fracturas. Esa, lo imagino que ya por lo menos en la clase anterior vimos que estudiaron los para el proceso. Esto era la punta, así que asumo que ya cansan un poquito más, pero hasta por lo menos cuando a nosotros nos formaban, como todas estas clases concentraron en la tarde y prácticamente los patrones de fractura de los niños eran tallo verde, rodete y Salter y Harris. Y para de contar. Y casi esa era la única fractura que tiene el niño. Y no es una realidad acá nomás, sino que también yo lo he visto en otros lados, que suele ser así un poquito como el concepto, porque lamentablemente lo que es currículum le da muy poco énfasis a lo que son fracturas en el paciente pediátrico. ¿Ya? Entonces, a ver. Aquí no pregunté. No, ¿cómo era? Responda esa pregunta. ¿Sí? A ver si. Fractura de Muy bien. Los otros son fracturas de adulto. Y por allá, el doctor que está por allá. Con el computador. No lo sé. ¿Alguien sabe? ¿Te ayuda el doctor? Creo que era uno que tenía 2 nombres. ¿Y de esta? No, Meyers. Ya. ¿Y acá? ¿Acá? ¿Sí? ¿No sabe? ¿No se le dio la punta? ¿Ah? No. Ya, esto sí que es súper básico, porque en realidad las pocas cosas que le enseñaban, o que le enseñan con respecto a fractura, es la de Salter y Harris. ¿Ya? Tiene una implicancia igual médico-legal importante si no hay una sospecha o un mal manejo. Entonces, como el objetivo es conocer las bases biológicas generales del hueso pediátrico y cómo esto influye en la fractura, identificar aspectos radiológicos básicos de la fractura en el paciente pediátrico, conocer los tipos más comunes de fractura en el paciente pediátrico y aprender conceptos básicos de manejo inicial de la fractura en el paciente pediátrico, siendo redundante, ¿ya? Entonces, algo con lo que me gusta partir cualquier tipo de conversación en cuanto al paciente pediátrico o al infanto juvenil es como el niño no es un adulto pequeño, yo creo que eso se lo han dicho en todas las especialidades, pero yo le agregaría algo más acá, que es un concepto igual, se maneja por algunos, no sé, por ejemplo anestesistas. Más que nada el niño no es un adulto pequeño, el adulto es un niño grande. Si tú tenías esa mentalidad, incluso vas a poder resolver más cosas que al revés. El niño en particular tiene un periósteo más grueso, resistente, con mayor capacidad osteogénica. ¿Ya? Tiene una proporción más tirada para el agua que para el mineral, es más poroso, tiene una mayor tolerancia a la deformación ante la tensión-compresión, que son las fuerzas que actúan en la fractura. No sé si han visto las fuerzas que producen la fractura, la tensión y la compresión. Bueno, el niño tiene mayor tolerancia a este juego entre la zona de tensión y la banda de tensión y la zona de compresión. Además tiene una relación cartílago-hueso en la epífisis que es mucho mayor para el cartílago, siendo, obviamente, conocer las formas de osificación, ¿cierto? De nervio. ¿Directa e indirecta? ¿Ah? ¿Directa e indirecta? Ya, eso es consolidación. Ah, verdad. Estamos hablando de Sí. osificación. Esto es embriología. Los huesos planos y los huesos largos tienen diferencia. Sí. Endocondral e intracranoso, ¿cierto? Ya, la endocondral en particular, la gracia que tiene es que se da en un contexto de un molde cartilaginoso que se va osificando. Ahí tienen los núcleos primarios, que generalmente son las diáfisis, y los núcleos secundarios, que son las epífisis y las apófisis, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, un niño, mientras más chico el niño, este molde cartilaginoso que está dado por la osificación endocondral, es la que tiene mayor proporción, el cartílago versus el hueso, la zona osificada, eso es la menor. Y eso me va a generar un problema al momento de la radiografía, que es que hay fracturas que incluso no voy a ver y tengo que sospechar. Entonces, por esto se llama así, porque finalmente las descripciones que se dieron para las fracturas están dadas por conceptos que están en la física de la naturaleza, no necesariamente lo humano. Los rodetes son estos como los torus, los rodetes son estas estructuras que están en los arcos, en las columnas griegas, que buscan de una otra forma darle mayor base de sustentación a las columnas para soportar más peso, pero en el niño pasa por otro motivo, ¿ya? Pero se ve, radiológicamente se ve como un abombamiento.
Lo mismo, la deformidad plástica, si ustedes se fijan, ¿por qué pongo esa imagen? Porque si usted ve una bombilla de lejos, bueno, no sé si todavía hay bombillas de esas, cuando hice esta clase todavía quedaban, pero lamentablemente no hay un símil para comparar, porque en el fondo, si ustedes se fijan, estas bombillitas lo que tienen es que en la zona de compresión generan como se juntan los segmentos y en las zonas de tensión se distraen, se separan. Entonces, claro, si tú miras una fractura en deformidad plástica, si la miras así, obviamente se ve doblado, porque es uno más, pero la realidad es que ocurre algo más parecido a nivel como más microscópico. Si pudiéramos hacer un super zoom en la radiografía, se vería más de este tipo, con pequeñas zonas de compresión una junto a la otra y con zonas de tensión más separadas, más la zona, más con la redundancia de la convexidad en la curva. Y al respecto de los tallos verdes, es como el concepto de cómo se fractura o sea, cómo se rompe una rama que no está seca, ¿ya? Porque como tiene mayor capacidad para tolerar la deformación, obviamente hay zonas que al estar sometidas a menos estrés se mantienen indemnes y las que están sometidas a mayor estrés, que es la banda de tensión, es la que se rompe, ¿ya? Como en estos casos. Y son rodetes, se ve el abombamiento, se ve líneas como parte de la parte más como que las mira hacia ustedes con respecto a la radiografía, ¿ya? Entonces, es súper importante entender la epidemiología, porque de qué nos vamos a valer al momento de evaluar una fractura en el paciente pediátrico es sospechar lo que más se rompe, ¿ya? Los niños siempre se fracturan en las mismas partes aproximadamente, ¿no? Pues de ahí que nosotros decimos que los niños no tienen hombro y los niños no tienen muñeca, porque fracturas de muñeca, de la articulación de la muñeca, casi no hay. Generalmente son transicionales y están asociadas a niños que ya están como peri 15 años y son muy tampoco, y ahora sí son raras. ¿Y por qué se da esto? Porque el hueso por concepto falla siempre en las zonas más débiles, siendo esta la fisis, eventualmente el cartílago epifisiario. Todas estas zonas son las que más fallan porque son las zonas más débiles, ¿ya? La metáfisis, que tiene unas corticales más delgadas. Entonces siempre van a haber un patrón similar. Si se fijan ustedes, esto está... ¿Por qué pongo prepandemia? Porque los estudios prepandemia eran más fidedignos. También se estudió, muchos colegas estaban muy aburridos durante la pandemia y quisieron evaluar como qué pasó durante la pandemia. Y había muchos estudios como in situ, año a año, de cómo cambiaba el patrón durante la pandemia y cambió brutalmente. Lo que nos hizo entender también que los niños, obviamente estando en la casa, tienen otro tipo de lesiones. Y también nos ayuda a entender dónde se lesionaban los niños, qué lugar. Me refiero así como geográfico. ¿Ya? Entonces van a ver que esto tomaron el estudio, tomó niños de 0 a 19 años, como ven, población infanto-juvenil, y se separó por edad 5, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. ¿Ya? Entonces se vio, por ejemplo, que en el grupo de los 5 a los 9 años lo más frecuente era el codo, perdón, y el antebrazo. Y ahí un poquito el hombro, pero 0.51, raro, ¿ya? No es lo más habitual que el hombro se fracture. ¿Ya? Yo creo que aquí metieron clavícula, ¿ya? Como hombro, porque sí es bastante frecuente en menores de 5 años la fractura de clavícula. Siendo esta ocurrencia, el niño se cae de la cama y con golpe directo en el hombro falla la clavícula, ¿ya? Y ya después el niño más grande empieza a fallar la muñeca, como les digo. Pero la muñeca como articulación, porque aquí nosotros metemos antebrazo distal, ¿ya? Nosotros no hablamos de muñeca. Y de ahí es donde nosotros decimos que finalmente no vale mucho la pena tomar radiografías de muñeca en el niño, ¿ya? Es algo que igual cuesta mucho meterle, por ejemplo, a la cabeza de los colegas de adultos que hacen urgencia y ven niños, es que les piden radiografías de muñeca. Y eso tiene dos problemas. Uno, que la muñeca de los niños está subosificada, entonces vas a ver un hoyo. Vas a ver los huesos del carpo, los que puedas ver dependiendo de la edad. Además, muchas veces nos falta el que se entusiasma un poquito tomando mediciones y van a hacer mediciones de huesos del carpo y les van a tener lesiones carpianas complejas cuando en realidad no es que estén separados los huesos, sino que están subosificados y no se ve el hueso completo. Eso es un problema que ni siquiera diría que se subestima, sino que se usa mal como herramienta en la radiografía muñeca de los niños. Y por otra parte, es que puede ocurrir lo que se llama la neglected, que es como necesito una traducción literal, porque es como que en el fondo se te pasa una luxación de cúpula radial, ¿ya?
porque falla bastante. Los Montella, los neglected Montella, o sea, los que se pasan los Montella, ¿sabes lo que es Montella, cierto? ¿No luxo fractura de Montella? La luxo fractura de Montella es una luxación de la cúpula radial más una fractura distal del cuello. ¿Ya? Entonces, muchas veces ustedes van a ver que puede que tenga una lesión más distal, la van a ver, pero eventualmente la cúpula radial se les va a esconder. Y además el niño es más jodido en este sentido porque tiene lo que se llaman los equivalentes Montella, que ya no es Montella, que si bien es más frecuente en población pediátrica, se dan adultos, pero tiene como unas clasificaciones súper estrictas y casi hace pensar que es como solamente la cúpula radial y el cúbito allá lejos, y no, que es todo el cúbito medicinante. Lo que suele suceder, además de eso, es que los equivalentes de repente te vas a encontrar con muchas variantes dentro de la misma lesión. Rodetes distales. Entonces, claro, tú lo tomas una radiografía a una muñeca, vaya a ver el rodete, te vas a quedar tranquilo aunque tiene un rodete. Tiempo después el niño va a empezar con una limitación de la pronosuperación, le vas a tomar una radiografía de antebrazo y te vas a encontrar que pasó meses o años con ese cúbito, o sea, perdón, con ese radio luxado proximal y ya es muy tarde, no puedes reducirlo. O sea, por eso los niños no se piden muñecas. ¿Ya? Y si me cuesta un poquito hacer concientizar a los colegas adultos, pero es por esos dos motivos. Primero, porque se sobreestima el valor como de sospecha de la fractura de muñeca, porque no hay tantas, y además dejas afuera lesiones que sí tienen mayor incidencia en la población pediátrica. Y al niño más grande obviamente aparecen otros tipos de lesiones. Importante sí, en niños más chiquitos, como vamos a ver en otros estudios, también es bastante frecuente la lesión de los dedos. A ver, esto también es prepandemia. Si ustedes se fijan, la división por sexo era antes más habitual que las niñas tuvieran una incidencia menor de fracturas general que los hombres. Pero hoy día está viendo que están cada vez equiparando. Salvo en la adolescencia que cambia un poquito el patrón, pero no por como antes, que en el fondo se veía porque las niñas hacían menos deportes de contacto, ¿ya? Hoy día no es así. Pero en la adolescencia cambia con un tema de las fracturas transicionales, porque las mujeres suelen cerrar su cartílago de crecimiento antes, entonces como que la epidemiología varía en base a eso, ¿no? Un componente hormonal más que un componente de exposición a ciertas actividades. ¿Ya? Hoy día actualmente esto ya casi cada vez está más a la par, salvo, como les dije, edades puntuales y además lesiones típicas de. ¿Ya? Acá hay como la misma biología separada ya como por segmento, y donde se fijan que el azul más oscuro es lo más frecuente. El húmero distal, o sea el codo, la diáfisis del cúbito, la ulna distal, si se fijan todo el antebrazo está separado, está menos oscuro que el húmero distal, pero si ustedes toman el antebrazo como segmento, es mucho más que el húmero distal. ¿Ya? La falange de los dedos, eso es más frecuente en los niños chicos, o sea, menores de 5 años, los meten, se les atrapan en puertas, eso es bastante frecuente. En pandemia tuvimos también un pool importante de niños que metían los dedos en las bicicletas estáticas, cuando juegan, eso es bastante frecuente que los niños metan sus dedos en cosas. ¿Ya? También en los juegos de plaza, meten los dedos, amputaciones, etc. Y lo mismo acá, donde se fijan, el húmero distal sigue siendo lo más frecuente, pero como segmento muy focal. Aún así el antebrazo manda. Ahora, si se fijan, extremidad superior en los niños es lo que manda, pero eso no hace imposible que el niño se fracture a distal, ¿ya? Y tiene mucho que ver, sí, está más relacionado a las fracturas hacia distal con, por una parte, lesiones de tipo deportiva, y en niños, ya entiéndase, más pequeños, no deambulantes, ahí hay que tener una especial precaución porque obviamente un niño no deambulante no debería, ¿por qué, por ejemplo, tener una fractura de cadera? Eso ya tiene que ser sospechar que es una lesión no accidental. ¿Y en pandemia qué pasó? Si se fijan, primero, la incidencia bajó considerablemente. En todos los países, como si se fijan, hubo menos lesiones a nivel de músculo esquelético en niños. ¿Por qué? Porque en el fondo el niño se lesiona menos en la casa porque es donde menos actividad física hace. ¿Ya? Ahora, con respecto en Chile, no existen estudios así que evalúen la epidemiología, salvo este que es del 2007, o sea, imagínense. Y obviamente es concordante de 0 a 14 años con lo que
ya nos menciona la literatura internacional. La fractura radiocúbito, tibia peroné. Si se fijan, obviamente lo más frecuente es el antebrazo, el húmero, el codo, es lo más habitual, ¿ya? Y obviamente aquí Adrián la tibia peroné porque sí, ¿ya? Yo sé que lo que les mencioné recién era distinto, pero la verdad es que las fracturas de tibia distal, tibia especial, tibia proximal, las TAT son bastante más frecuentes. Yo creo que en el fondo, yo creo que aquí peca más que nada porque se divide mucho, pero si sumáramos la pierna es bastante más frecuente de lo que se muestra aquí. No es engañoso la imagen. Ahora, este estudio también es importante, es bien antiguo, pero sigue siendo válido, que es en qué momentos del día y del año se fractura más el niño. Y si se fijan, la incidencia aumenta en junio, julio y agosto. ¿Y qué pasa en junio, julio y agosto en Estados Unidos? Vacaciones. Las vacaciones. ¿Ya? Obviamente en Chile no es tanto así, pero es así. ¿Y en diciembre qué pasa? Navidad. Navidad. Ya hay las bicicletas, los patines. No sé, bueno, yo me imagino que más de alguno ya estaba chico cuando apareció Soy Luna. No, ya estaba. ¿Nadie pidió patines para Navidad aquí cuando después? Mi hermana sí. Los de Soy Entonces, ¿qué pasó con Soy Luna? Por ejemplo, para Navidad, esa Navidad aumentaron mucho los regalos de patines y teníamos un desfile de caídas en patines en la orquesta. Y los trabajadores le pudieron regalar bicicleta. Nosotros vemos, por ejemplo, que el día post Navidad se ven muchas lesiones de bicicleta, de patines, de monopatines, etc. Y en Año Nuevo, lamentablemente, seguimos viendo, por ejemplo, lesiones asociadas a fuegos artificiales. ¿Ya? Entonces, es importante también como tener una idea de las cosas que pasan en el año. Y en el momento del día, la hora donde más tienen lesiones los niños es entre las 5 y las 8, que es cuando salen del colegio. La hora de jugar. No, esa es la hora de ir a jugar. ¿Ya? Y obviamente en la noche baja mucho, por eso mismo los tiene que hacer sospechar que si porque un niño se fractura, por ejemplo, a las 4 de la mañana. Es raro. Generalmente las lesiones en niños que tenemos son o asociadas a situación de delincuencia o maltrato. En cuanto a la etiología de la fractura de niños, tenemos tres causas. Primero, el trauma accidental, accidentes domésticos, accidentes escolares, accidentes vehiculares, siendo esta la causa de mortalidad infantil más importante en Chile. En primer lugar de mortalidad infantil lo ocupan los accidentes vehiculares. De ahí hay muchas campañas, no sé si han visto esto, como siempre a contramarcha, que es como trata de fomentar el uso de dispositivos de retención vehicular en niños. Lesiones deportivas, sobre todo en alto rendimiento, tenemos las lesiones por estrés. Actividades recreacionales como skate, bicicleta, scooter, esquí, cama elástica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el trauma no accidental, que es maltrato, que sería bueno, insisto, son cosas que son muy interesantes que las sepan, pero lamentablemente dan por una clase entera. ¿Ya? Ahí tenéis que pedir que después en quinto le hagan en ¿cómo se llama? En medicina legal que les hagan esto, porque igual, por ejemplo, es súper importante, porque ¿qué va a pasar cuando les llegue una lesión no accidental? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el flujo legal? ¿Cómo se denuncia? ¿Cuánto tiempo demora el periodo de flagrancia? ¿Ya? Todas esas cosas son sumamente importantes en el momento de evaluar una relación accidental. Y obviamente condiciones patológicas, que es cierto, síndrome o enfermedades metabólicas o estados de nutrición que pueden hacer más frecuente la aparición de lesiones o tumores óseos también, hacer como aparición de lesiones o fracturas en hueso patológico. ¿Ya? Si escuchan que alguien dice fractura patológica, bueno, que me diga entonces cuál es la fractura no patológica. ¿Ya? Entonces, si dice el término más adecuado para mencionar es la fractura en hueso patológico. El hueso está enfermo y se fractura más. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las características anatómicas del hueso infantil, tenemos primero que la epífisis, o sea, los extremos, ¿saben cuál es cuál? ¿Cierto? Epífisis, diáfisis, metáfisis, etc. La epífisis es más cartilaginosa, y como se menciona en algunas partes, se puede decir como una condroepífisis, donde la mayor proporción es cartílago y el núcleo solamente es el hueso. Y tiene un núcleo de dosificación secundario central. Tiene la fisis, que es la placa de crecimiento, que esta está rodeada de pericondrio, no de periósteo. Es una estructura totalmente distinta. La metáfisis es la zona acampanada, que cuenta con una cortical muy delgada, comparada con la diáfisis y con la epífisis. La epífisis tiene mucho cartílago, la diáfisis tiene una cortical, pero la metáfisis tiene una cortical delgadita y además está compuesta de un hueso esponjoso muy poroso, o sea, tiene hoyos. La gracia de la metáfisis
es que tiene gran tasa de remodelación por una actividad elástica más amplia y está compuesta en esponjosa primaria y secundaria, que es lo que le da esta capacidad porosa. Las diáfisis de los niños son más canaliculares, o sea, son una bombilla, un hoyo, un túnel, mientras que las metáfisis están más compuestas de hueso esponjoso. Y además, la otra cualidad que tienen las metáfisis es que tienen un periósteo mucho más adherido, ¿ya? Tiene un anclaje muy firme, lo que de una otra forma nos ayuda a hacer como una fijación interna al momento de manejar la fractura. ¿Ya? Y la diáfisis tiene una cortical con canal neural menos denso versus el adulto. ¿Ya? Entonces, con todo esto, ustedes ya saben, se imaginan que el hueso pediátrico primero funciona distinto biomecánicamente hablando, pero además es un hueso vivo. ¿Ya? No es como un hueso adulto que tiene una proporción más minimal y que es un hueso de casi un palo. ¿Ya? El hueso tiene cosas, pasan cosas. Hay función hematopoyética, y eso igual incide de una u otra forma en cómo se fractura, cómo se lesionan los huesos del niño. Además, como características anatómicas, tienen las apófisis y epífisis, ¿ya? Que funcionan más o menos distintos, pero la diferencia es que las apófisis son centros de osificación secundarios, igual que la epífisis, pero estos además tienen crecimiento en respuesta a fuerzas tensiles, dados por los tendones. ¿Ya? Y estas sí son susceptibles a avulsiones porque son una zona de debilidad previa al cierre facial. ¿Ya? ¿Cuáles son las apófisis? La del calcáneo, la TAT, los extremos de una otra forma de la rótula, pero eso ya es como algo más filosófico, porque en realidad la rótula es un hueso de qué tipo. Escucha por ahí sesamoideo. ¿Cuál es la definición de un hueso sesamoideo? Sería para el algo. Ya, por ahí vamos. ¿Alguien sabe más? ¿Ah? La definición de hueso sesamoideo. ¿Qué es un sesamoideo? ¿Cómo O sea, la definición como más etimológica, claro, es porque parecen sésamos, pero eso en realidad no nos sirve de nada, ¿cierto? No nos sirve de nada que parezca una semilla de sésamo, no sé. Los sesamoideos hacen efecto polea, ¿ya? Y nacen, porque eso es súper importante en niños, porque se forman dentro de un tendón, para que ese tendón disminuya el estrés mecánico al momento de sufrir su tensión dada por el músculo pertinente. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo el cuádriceps tiene el tendón del cuádriceps y en este rigor el tendón patelar es el mismo tendón del cuádriceps, pero el cambio de nombre pasa a la rótula. ¿Por qué? Porque ahí se forma su sesamoideo, porque hay estudios biomecánicos bien choros donde han demostrado que un niño, por ejemplo, las genesis patelares tienen mucho menor fuerza de extensión y no logran rango completo porque la fuerza que tiene que hacer no se distribuye y no pasa por esta polea que hace la rótula. ¿Se acuerdan de física en la media? Que le hablaba como las poleas, que si uno, mientras más poleas tienen en un sistema, disminuye la tensión y te permite subir cosas de mayor peso haciendo menos fuerza. Las rótulas, los sesamoideos funcionan de la misma forma, ¿ya? Y acá tienen otras apófisis, por ejemplo, el trocánter mayor y el trocánter menor también son apófisis, ¿ya? Porque ahí se insertan tendones, están expuestos y sometidos a fuerzas tensibles que de otra forma determinan su crecimiento. Obviamente hay apófisis que están más expuestas a lesiones avulsivas que otras, ¿ya? Pero esa es la idea. ¿Y por qué? Porque tienen fisis. Si se fijan, todas las apófisis tienen una fisis. ¿Ya? Ahí. En cuanto al periósteo, también tiene características propias, es muy importante. Tiene dos capas. La interna que está compuesta por una proporción de células osteogénicas mucho mayor que en otras zonas del hueso. La externa, que es más fibroelástica, genera este anclaje músculo-tendón. El periósteo en el adulto es muy delgado, ¿ya? Mientras que en el niño es muy grueso. Está dado por esto, porque también es un periósteo vivo. Es más grueso, tiene mayor potencial osteogénico, porque además de todo esto tiene stem cells, ¿ya? En su capa interna o en su cara interna. En niños pequeños se puede remover un segmento completo de la diáfisis manteniendo el periósteo y crecerá un nuevo hueso completo. ¿Se entiende? Se corta el periósteo, lo abro, le saco un pedazo de hueso, lo cierro y vuelve a aparecer el hueso entero y anatómicamente funcional e igual que el que había antes. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, para cuando queremos hacer esa osteogénesis por distracción. El crecimiento óseo por distracción, uno se corta el hueso y lo empieza a estirar. Y el periósteo te va formando un hueso nuevo. ¿Ya? ¿Hasta qué edad conocer al niño pequeño? ¿Niño pequeño? Sí. ¿En qué sentido? Como
de 1 a 4 años. No, pero ¿para qué? Lo que usted dijo de remover el segmento completo. ¿En el tráfico no era? ¿Eso? Sí. Ah, no, en general hasta en adulto se puede hacer, pero con menos éxito. La mastectomía por extensión. Pero obviamente el potencial es mucho mayor en un niño. Mientras más chico el niño es inversamente proporcional. A mayor edad, menor potencial osteogénico. Es como, no necesariamente llega a un corte, ¿cachai? A medida que el niño va creciendo, pierde mayor potencial de remuneración osteogénica. Mientras más chico el niño, obviamente, no sé, por las fracturas consolidas más rápido, tú te encontrás con una fractura de, no sé, por viaje humeral, en un niño ya en un recién nacido a las 2 semanas está pegada. ¿Ya? Y por eso mismo, a medida que va pasando los años, esto demora más. Hasta completar como esto, las típicas 6 semanas del adulto en algunas lesiones. ¿Ya? Lo otro importante respecto al teleoste es que se mantiene intacto en la concavidad de la fractura por una zona que es la zona de compresión y se suele desgarrar en la zona de tensión. ¿Ya? Y eso es lo que de una otra forma ayuda a la remodelación. Ahí les voy a mostrar cómo. ¿Ya? Esto ocurre. Y aquí es donde me gusta hacer la división entre lo que es un hueso pediátrico y ese concepto anterior de que el niño solamente tenía 3 fracturas. Hay que entender que la biomecánica o la mecánica del trauma, entre comillas, es la misma en todo sentido. Lo que varía es el material al que está sometido a la fuerza. Y en este caso lo que pasa es que cuando, por ejemplo, tú tienes una carga axial, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la fuerza? Siempre busca salir por una parte, ¿cierto? Cuando un material está expuesto a una fuerza, trata de salir por alguna zona. ¿Y cuál es la zona donde suele salir? La con menos resistencia, ¿cierto? La que le ofrece menos resistencia, por ahí sale la fuerza. Entonces, cuando la fuerza es una fuerza de compresión o axial, obviamente todo el hueso está sometido a esa fuerza, pero ¿por dónde se libera? En las partes más débiles. Por las partes más débiles, como es la metáfisis o la fisis. Cuando es la metáfisis, esta que cierto ofrece un poquito más de resistencia, se abomba. Y se abomba por el periósteo, ¿cierto? Pero cuando esta carga no es axial completamente y hay cierto grado de angulación, o sea, la incidencia de la fuerza es angulada, empieza a haber 2 zonas, la zona de tensión y la zona de compresión. Y lo primero que ocurre son pequeñas microfracturas en la zona de compresión y una elongación en la zona de tensión. Y ahí se dan las fracturas en la deformidad plástica, ¿cierto? La deformidad plástica, cuando supera su capacidad plástica, marca la redundancia, porque acuérdense que los materiales tienen características plásticas y elásticas, ¿cierto? Y algunos que casi no tienen capacidad elástica y otros casi no tienen plástica. Cuando ya supera su capacidad plástica, se rompe, falla. ¿Y dónde falla? En la conversidad. Y se desgarra y se empieza a romper. Mientras que la concavidad se mantiene intacta. Y a medida que esta fuerza es más, en cuanto a su magnitud, se puede romper completo el hueso. Y cuando se rompe completo el hueso, las fuerzas musculares son las que desplazan. ¿Ya? Entonces, cuando ya se rompió el hueso, ¿qué ocurre? Primero, ahí vale lo que estábamos hablando recién, que los tipos de consolidación. Aquí lo que ocurre es un hematoma fracturario. ¿Ya? El hueso donde se rompió se llena de sangre, porque se rompen estructuras, vasos, etc. Llegan obviamente ¿cómo se llama esto? Elementos proinflamatorios, citoquinas, etcétera, plaquetas, todo el tema de la cascada de coagulación ocurre, llegan plaquetas, estabilizan el coágulo. Obviamente al momento de estabilizar el coágulo este se vuelve más como una jalea, ¿cierto? Y eso queda ahí. En el adulto muchas veces cuando uno los opera trata de sacar el hematoma fracturario. En el niño no, lo dejas ahí. Y ahí, una vez el hematoma fracturario llega, empieza a ocurrir lo que se llama la consolidación del equipo, primario y secundario. Las que dependen de hematoma fracturario. Secundaria, ¿cierto? Porque ahí no ocurre una osteosíntesis, no ocurre una consolidación directa. Entonces, a medida que se mantiene el hematoma, siguen llegando todos los materiales para que se forme un hueso nuevo. Y pega. Pero ¿qué pasa? Cuando pega, el crecimiento, los stem cells, la actividad osteoclástica hace que este hueso le ocurran 2 cosas. En la zona donde se rompe, se empieza a
hay más actividad osteoclástica y en la zona de tensión, donde se ve el periósteo, hay más actividad osteoclástica, y en la zona de compresión, donde el periósteo está indemne, hay mayor actividad osteoblástica. Entonces, lo que ocurre es que esta zona de acá afuera, no sé si se alcanza a ver, se empieza a llenar de hueso, se ve que hay una densidad distinta, ¿no? Entonces, justo aquí se forma hueso nuevo, y aquí esto se remodela y se aplana de nuevo, ¿ya? Y por eso el hueso del niño remodela. Obviamente hay segmentos que tienen mayor remodelación que otros, y generalmente es el húmero proximal, el antebrazo, sobre todo el antebrazo distal, el fémur distal y la tibia proximal, ¿ya? Esas son las zonas que tienen mayor crecimiento. Longitudinal es por donde crece el niño, y eso además me ofrece una capacidad de remodelación mucho mayor, ¿ya? En cuanto a la fisis, que es el otro punto importante de hablar, están las capas, ¿ya? Y en las capas de la fisis ustedes se van a encontrar una zona de reserva, y una zona proliferativa, una zona de maduración e hipertrofia, y la matriz calcificada, ¿ya? Es como un viaje que hace el condrocito, desde la zona de reserva hasta la zona calcificada. Y todos los condrocitos hacen el mismo viaje, ¿ya? Se diferencian, acá hay un par de stem cells. La zona de reserva, primero, hay que entender que tiene una celularidad mucho más baja. Y a medida que estas se van diferenciando, van pasando a la zona proliferativa, ¿ya? Y ahí hay mayor mitosis de los condrocitos. Pero asociado a esta mitosis hay un orden, se apilan los condrocitos, se van formando estas filitas que van avanzando. Y una vez aumentó el número de condrocitos en la zona proliferativa, viene la zona de hipertrofia, y aquí estos condrocitos cada vez que van bajando van creciendo. Y a medida que van pasando de la zona de hipertrofia, en las zonas más terminales de la zona de hipertrofia, estas empiezan a expresar señales de apoptosis. Los condrocitos mueren y empiezan a ser reemplazados por una matriz calcificada que el mismo condrocito, como más, algunos dicen senil, o que está ahí en zonas en fases más apoptóticas, empieza a expresar señales que empiezan a llamar más células y más calcificación de la matriz, que empiezan finalmente a reemplazarse por hueso ya más hueso maduro y no un hueso tan calcificado. Me refiero a hueso como estructura, no como tejido, ¿ya? Pero si se fijan, además, otra cosa muy particular es que la fisis es avascular, ¿ya? No hay vasos, los vasos son en los extremos, pero por lógica, obviamente para estos vasos, para estos como loops que hay aquí, es mucho más difícil entregarle oxígeno, porque por varias cosas. Primero, tiene una matriz calcificada que es mucho más difícil de difundir, y además tiene células que son metabólicamente menos activas. Muchas en una apoptosis, ya es como la tercera edad del condrocito. Entonces ya mucho aporte no le va a llegar para acá. El aporte principal de oxígeno es a través de la zona de reserva, o sea, de las epífisis, ¿ya? Y ahí es donde ocurre toda la nutrición y la oxigenación del condrocito, las stem cells y la matriz celular, ¿ya? Es de epífisis a metáfisis. Y ahí eso tiene mucha importancia, y vamos a ver por qué. Entonces, volviendo a las fracturas, se supone que, me imagino ya algo más, entienden que el hueso del niño funciona distinto. Esto está dado por carga axial en la región metáfisis y deficiaria. Sin brecha cortical, o sea, no se rompe la cortical, son por definición estables, no están anguladas, ni trasladadas, ni desplazadas, y además, otra cosa en particular, como yo le digo a los papás que se lo imaginen, es como si ustedes tuvieran un paquete de galletas Tritón y de alguna forma rompen solo una galleta, sin abrir el paquete. Se desarma el paquete, pierde su forma, se vuelve más débil, no, porque es solamente una zona. Mientras que la otra fractura es como que rompieran el paquete, se desarma y todo lo que sería evidente, ¿cierto? Estas son bastante benignas, pero generan una zona de debilidad. O sea, si un niño lo dejan así andando con un rodete por la vida, va a poder escribir, dibujar, saltar, hacer una vida normal, pero hasta que se caiga se va a terminar de romper, ¿ya? Entonces, por eso generalmente uno le indica reposo, inmovilización, y en 3 semanas esto ya queda listo, ¿ya? Este estudio se hizo en pandemia, donde obviamente para disminuir el flujo de pacientes en Estados Unidos, muchas veces lo que hacían con los rodetes es que les dejaban una valva, les decían sáqueselo en 3 semanas en la casa y le hacían una encuesta telefónica. ¿Cachai? ¿Cómo se sentía el niño?
hoy día igual ha costado replicar esto, o sea, haría la vida mucho más fácil, pero como es la idea. ¿Ya? La fractura anterior verde es una fractura incompleta, donde el periósteo se mantiene indemne en la concavidad, que hace un efecto bisagra. El periósteo se desgarra a la convexidad, estas son inestables y son susceptibles de angularse hasta 2 semanas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y eso es lo que tienen que entender igual. Quizás no le sirva de mucho como en la práctica, pero hay que entender que una fractura angulada en el tiempo 1 puede ser tolerable, va a remodelar, pero se va a seguir angulando durante las primeras semanas. Entonces, lo que hoy día, en el momento 0, era tolerable, puede que en 2 semanas ya no lo sea. Por ende, tienen que ofrecerle el mejor tratamiento posible en el momento 0. La tolerancia, como les dije, depende del segmento y la tasa de crecimiento, y manejo habitualmente es con reducción y movilización con yeso, ¿ya? No es elegante dejarlas así. La deformidad plástica tampoco es derecha vertical, pero en múltiples microfracturas en cuña, dada por carga axial más bending, o sea, como un apalancamiento, fuerza transversal en el ápex de la curva, y la clínica asociadamente esto es más frecuente en el antebrazo y en el peroneo. Ahora, el peroneo biomecánicamente es muy poca la función biomecánica que tiene, ¿ya? Está más dado por el tobillo, la sindesmosis, pero como hueso largo tiene muy poquita actividad biomecánica. No es que no la tenga, tiene pero poca comparada con otros segmentos. Pero donde más ocurre la deformidad plástica es en el antebrazo. Y muchas veces esta deformidad plástica va a ser muy sutil. ¿Y cómo se sospecha? Con una pérdida de la pronosupinación. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta, pero en traumatología todo funciona con conceptos físicos y mecánicos y las máquinas, las poleas, etc. Y cuando, no sé si alguno les pasaron las máquinas, las manivelas. Las manivelas es una máquina física, ¿cierto? Que busca distribuir, convertir una fuerza rotacional en un movimiento dependiendo de la dirección de para dónde se distribuye, donde continúe la máquina, ¿cierto? Tiene muchas funciones. Pero para que una manivela funcione, y el antebrazo mecánicamente es una manivela, necesita que los dos ejes de rotación se encuentren paralelos. Si un eje de los dos ya no está paralelo, se hace angular, se pierde el efecto polea, o sea, el efecto manivela. Con el antebrazo ocurre lo mismo, si se angula un poco, se deforma, se pierde, se bloquea la manivela que es en el fondo del antebrazo y se bloquea la pronosupinación. Si ustedes se pueden encontrar con un niño que tiene bloqueada su pronosupinación, la radiografía les parece medio normal, un poco doblada, a veces ya cuando están con mucha duda toman comparativa y claro, un hueso más doblado que el otro, y eso es lo que bloquea esta pronosupinación. O la bloquea o la disminuye. ¿Sí? Y no por dolor, sino que porque en el fondo no funciona. Es más frecuente el radio cúbito, menos frecuente el peroneo, pero igual ocurre. Y también se produce y se inmoviliza con yeso. Se trata como de una otra forma de hacer un control en 3 puntos. Entonces eso es lo que hablábamos recién. Hay una fuerza, una zona de compresión, una zona de tensión, y es donde falla es en la zona de tensión. Ahora, las fracturas fisiales. Esto es importante porque hay que entender que de una otra forma toda fractura tiene implicancias médico-legales. Pero obviamente estas tienen una implicancia médico-legal más importante porque obviamente las secuelas son mayores en este tipo de fracturas. ¿Por qué? Primero porque puede comprometer el crecimiento longitudinal por daño a la fisis. O sea, si una fisis se daña de forma irreversible, obviamente esta se va a cerrar y puede tener un cierre parcial o un cierre total. ¿Ya? Y si tiene un cierre total, obviamente, por ejemplo, la pierna le va a quedar más corta que la otra. Y si tiene un cierre, y sobre todo si está en niños más chicos, más años de crecimiento, por ende la discrepancia longitudinal de extremidades va a ser mucho mayor. ¿Ya? Y estas se clasifican según Salter y Harris, que están basadas en el mecanismo de lesión. Y aquí no me gusta, hay una foto que sale en todos lados. No sé si alguno lo habrá visto alguna vez o lo habrá estudiado por curiosidad, que salen unos huesitos con lentes. Así unos huesitos que te explican arriba. Pero el concepto finalmente no se entiende bien. ¿Por qué? Porque hay que entender cuáles son las capas que comprometen la fractura. ¿Ya? Establece la probabilidad de daño fisial. Para eso se inventó esta clasificación, como para establecer más o menos cuáles son más posibles de dañar irreversiblemente la fisis y cuáles no. La gracia es que en la fisis consolidan mucho más rápido versus en el hueso, porque obviamente aquí estamos hablando de cartílago, y es de 2 a 4 semanas. Manipulación luego de haber comenzado la consolidación puede llevar a arresto fisiario, o sea, un cierre fisiario precoz. Y el tiempo, como la ventana de tiempo que tenemos es idealmente los primeros 7 días, máximo 10 días. Pero después de eso,
ya hay un callo óseo formado. Por ende, si tú tocas y tratas de enderezar una fisis, vas a generar daño. Y esa se puede cerrar. Y es bastante frecuente que esto ocurra. Y usted dice, ya, pero yo no voy a tratar estas cosas. Sí, pero por ejemplo, si ustedes se encuentran con que había una fractura fisiaria que por algún motivo todavía sigue ocurriendo y se la llevan al componedor de hueso, trata de enderezarlo y no es raro encontrarse con lesiones fisiarias ya irreversibles por el famoso componedor de hueso. ¿Ya? Yo sé que en Chile también existió un momento donde había un rescate cultural de los componedores de hueso, pero lamentablemente esos lineamientos que hicieron, como el adulto, como que finalmente el Estado trató de conservar el legado cultural de los componedores de hueso en el sur, pero fue como en una región nomás, así como muy acotado. Los niños no deberían llevarse el componedor de hueso. Si tú querés como adulto y el componedor de hueso es problema tuyo, ¿sí? Pero los niños no. Y eso es súper grave, porque obviamente te va a dejar una extremidad más corta que la otra. ¿Y de qué les sirve a ustedes? Porque en el fondo, si les llega, y insisto, pasa más frecuente de lo que ustedes creen, si le llega un niño que es típico, no, que está de vacaciones con el papá, la historia siempre es la misma, está de vacaciones con el papá en el sur, se cayó, la abuelita lo llevó a un componedor de hueso y llegó. Entonces ustedes tienen que decirle de primera, ¿sabe qué? Si ustedes ven una fractura fisiaria, la probabilidad de que esto tenga un daño con una secuela es alto. Porque si no, les van a echar la culpa a ustedes, que siempre hay alguien culpable. Y lamentablemente siempre el médico general es el que queda la mitad. ¿Ya? Es más fácil de echarle la culpa. Es importante que ustedes sepan eso. ¿Cómo ocurren las clasificaciones? O sea, ¿cómo se distribuyen, cómo ocurren las fracturas según Salter y Harris? Esto es una fisis normal, ¿cierto? La fisis, la epífisis y la metáfisis. Y en una Salter-Harris 2 hay una fractura de este tipo. Si se fijan, estas son fracturas que atraviesan la fisis de forma transversa, perpendicular al eje del hueso. ¿Ya? Y estas, ¿para dónde estaba la capa proliferativa? A ver, aquí le preguntamos. Ahí. ¿Dónde está la zona proliferativa? ¿En qué extremo? El extremo superior. Superior, ya, ese es el problema. Porque la fisis no sabe de arriba abajo. Esto es creencia. Hacia la epífisis. ¿Hacia la? Epífisis. Epífisis, ¿cierto? ¿Y cómo se ve la zona más cercana a la epífisis? ¿Se entiende, cierto? Por ende, ¿tiene mayor o menor riesgo de lesión? Si entendimos que la zona de reserva es la zona de nutrición y oxigenación de la fisis, ¿qué creen ustedes? Menor riesgo oficial, ¿cierto? Menor riesgo de daño. ¿Ya? Tenemos después las Salter 2, que son aquellas que entran por la fisis y salen por la metafisis y generan este pequeño fragmentito que se llama el fragmento de Thurston-Colladen. Y lo mismo, ¿tiene mucho o tiene poco el riesgo de lesión? Poco, porque no pasa por la zona de reserva, ¿cierto? Ahora tenemos el Salter 3. Ahí sí. Que esta atraviesa la zona de reserva, ¿cierto? Pero además tiene una particularidad que compromete la superficie articular. Entonces, esas sí son más importantes que queden bien reducidas. No solamente por el daño a la fisis, sino que además, porque si hay un escalón considerable o un gap, un espacio, esta se va a llenar de... O sea, sabemos que el cartílago articular no regenera, cicatriz. Y si la cicatriz es muy grande, hay mayor riesgo de artrosis. ¿Ya? Eso es igual importante. Las Salter 4, estas son las que tienen igual mayor de todas las otras, las que tienen mayor riesgo de daño fisario porque atraviesan todas las capas. Y a las Salter 5 tienen un problema. Hay colegas que dicen que no existen, pero la verdad es que sí existen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no existen entre comillas en el tiempo cero, porque salvo que tú tengas muy buen ojo, no las vas a ver, porque hay una compresión de la fisis. ¿Ya? Y hay un daño de todas las capas, pero por compresión. Y lo que suele ocurrir en la Salter 5 es que hay un cierre completo. ¿Ya? Y ahí se acabó el procedimiento. ¿Y por qué dicen que no existe? Porque estas generalmente, en el momento cero solamente, no sabes cómo diferenciarlas muchas veces de una Salter 1 o una Salter 5. Se van a sentir igual, va a doler la misma zona. La diferencia es que con el tiempo
van a presentar un compromiso de crecimiento longitudinal. Ahora, importante sí, es que estas son las más raras y tienen que ser sospechadas generalmente con accidentes de alta energía y con una carga axial muy clara. Por ejemplo, no sé, se ha visto en pacientes que están expuestos más grandes, accidentes de tránsito, cuando los pies resisten la fuerza y claro, hay fuerzas compresivas en la distal, por ejemplo, caídas de altura, pero no sé si los niños hacen para ahí. No los niños, Pero, por ejemplo, una caída de altura, ¿cachai? Que sí pueden eventualmente verse sometidos a fuerzas axiales. ¿Ya? Entonces, Entonces, en realidad, el problema nos va a decir cómo es la diferencia entre la 1 y la 5. exacto. Solo el tiempo dirá. Eso no quiere decir que la Salter 1 tenga que estar controlando todas, porque estas son súper benignas. Pegan súper rápido, en 2-3 semanas están listas, no duelen y salen a jugar. Estas suelen molestar un poco más de tiempo. ¿Ya? Pero esto en el caso de la 3 y la 4, ya, por ejemplo, si no va a crecer, en el lado que sería como, bueno, va a crecer deforme o de lleno se va al crecimiento total. ¿Qué crees? Yo creo que va a crecer deforme. Sí, eso es muy bien. Eso pasa. Aquí se detiene el crecimiento y aquí sigue creciendo, entonces te desvías. ¿Cachai? Entonces, por eso es importante, porque no solamente compromete el crecimiento longitudinal, sino que además te empieza a angular y te altera la superficie articular, hay implicancias biomecánicas, se altera la marcha, se altera la supinación, la biomecánica del casco, etc. Considerando que la 4 y el 5 se supone que nada más afectan a ambas capas, solo que, o sea, todas las capas, solo que la 4 como que lo rompe y en el 5 la comprime. La 5 sería, va como por gravedad, ¿seguiría siendo más grave la 5? Sí. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, hay un daño, puede ser un daño central y el punto de menor riesgo es el centro de la fisis. ¿Cachai? Mientras más central tu daño en la fisis, menos va a ser el daño. Mientras más proporción de la fisis daña, más riesgo de cierre. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo, ya, imaginémonos solamente esto es lo que está estructurado, que es lo más habitual. ¿Ya? Esto va a seguir creciendo y esto también. Entonces, los túneles óseos que se generan por crecimiento se rompen. Las barras, cuando son las barras oficiales, son puentes osificados entre la epífisis y la metáfisis. Y el resto del crecimiento, cuando estas barras son chiquititas, los rompes. Y después de romperse, sigue funcionando. Y se ve una imagen rara en la radiografía, pero el hueso sigue creciendo. Y después se osifica y no se nota. Mientras que acá no existe ese crecimiento que te pueda romper una barra. O sea, la formación de una barra no necesariamente es un cierre completo. Mientras más chica la barra y mientras más central la barra, mayor probabilidad de que esta se rompa y siga creciendo normal. En el 5, como es por compresión, o sea, es como que tuviera una burbuja, se revienta y después desaparece. Y queda presionado para toda la vida. Es que se detiene el crecimiento, no crece. Y ambas partes se osifican. Sí, Quedan como bueno, conectadas. queda un hueso estructural, o sea, radiológicamente normal, pero en cuanto a su longitud se compromete. Sí. Si sospecho la 5, como, ¿qué puedo hacer para que ese niño como que pueda seguir creciendo su hueso ya fue? Ahí lo que tú haces si sospechas los 5 tenés que mandar a un especialista y además ahí tú tenés que seguirlo porque en el fondo ahí se toman decisiones. Según la edad, según el segmento, según la magnitud y un montón de cosas, lo que tú consideras, por ejemplo, es frenar el crecimiento. Por ejemplo, en extremidades inferiores lo que hacen frenos en contralaterales. Si se empieza a comprometer mucho el crecimiento, pero si mira, ¿sabes qué, mamá? Tu hijo ya está más o menos alto, probablemente llegó a su talla diana, entonces lo que vamos a hacer es frenar el crecimiento, va a quedar un poquito más chico, pero en el fondo va a quedar simétrico. Simétrico Claro. no por estética, sino para que no coge. ¿Ya? O al revés, si tú dices, ¿sabes qué? Está muy chico, esto va a comprometer mucho el crecimiento, no lo puedo frenar, entonces lo que yo hago ahí es voy alargando el orden. ¿Cachai? Espero a que termine más o menos, se estabilice, lo que uno hace es espera más o menos hasta que se estabilice el crecimiento, esperas a una talla normal y cierras el cartílago y alargas el otro y ahí como mezclas un poquito, vais tomando decisiones como a la carta. Y con respecto a lo que dijo hace rato de la actividad osteoclástica, era en la zona de distensión y la osteoblástica en la de compresión. Osteoblástica es la zona Que de me compresión, confundí. osteoblástica es la tensión. O sea, Ah, ya. cuando se desgarra hay más actividad osteoblástica porque ahí es donde se genera la cuña. Y esa cuña es la que tiene que desaparecer. Ya. Esa como apex.
Entonces, a ver, de acá, doctor. ¿Qué fractura usted diría que es la, según Santa Elizabeth, la de acá? O sea, hay pasillas por acá, no lo diagnostico el libro. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien o no? ¿Una qué? Sería una carga extrema. ¿Están de acuerdo? Segunda fila. Entonces, 4. ¿Están de acuerdo? Esta. ¿Es 4? No. Siguiente fila. Hasta que alguien me responda, doctor. Entonces, muy bien. ¿Por qué 2? Nos pasa rapidísimo. Es metáfisis, fisis. ¿Ya? No compromete la epífisis y esto se llama el fragmento de Thurston-Holland. Cuando ven ese triangulito es porque es una tipo 2. ¿Cuál triangulito? Eso. ¿Y cómo se llama? ¿Fragmento de qué? Fragmento de Thurston-Holland. T-H-U-R-S-T-O-N. Holland. Thurston. T-H-U-R-S-T-O-N-Holland. H-O-L-A-N-D. ¿Ya? Y esta, ya, doctor, hasta le pregunté, el segundo doctor de la fila, de ellos. La 2, esta, ¿qué fractura cómo la clasificaría? 4. ¿Están de acuerdo? 4. ¿Es 4 esta? No. Ya, perfecto. Segunda fila, doctor, ¿usted qué fila? Aquí miro para atrás. ¿Sí, usted? Sí. Grado 3. 3, ¿por qué? Porque daña la fisis, pero no la metáfisis. Muy bien. Compromete la fis y mire, si se fijan, primero son huesos más grandes, ¿ya? Son pacientes más adolescentes. Lo otro, si se fijan, hay un ensanchamiento de la fisis acá y además se nota un pequeño gap articular, muy chiquitito, eso es tolerable. Esta fractura probablemente se deje así, va a remodelar bien, va a ser una cicatriz como lineal en la cartera articular y no va a pasar nada. Ya, y... Profe, una consulta. Mira. Ahí en el mismo segmento que está roto hay como una raya hacia la derecha. Sería como también una... ¿Esta? Sí, Puede o ser. solamente es como... Pero ahí no llega más abajo, sería como una fractura aquí. Puede ser. Es más que nada un articular incompleto, pero puede ser, no sé. Como digo, ahí tendría como que habría que darle vueltas. A veces le voy a pedir escáner, pero es tan chiquitita que no vale la pena. ¿Ya? Y esta vez de acá, la altura de los girasoles. Sería el grado 4. Muy bien, ¿por qué? Compromete la epífisis, la fisis y la metáfisis. Muy bien, compromete todo, ¿cierto? Ahí tiene otro rasgo, ese tiene otro rasgo. ¿Ya? Entonces, se entendió, ¿cierto? Literal. Ya. Ahora, fracturas especiales que se salen de lo que habitualmente les enseñaba antes. La fractura de Tolder o del gateador es una fractura que ocurre específicamente en pacientes menores de 4 años. Ya a los 4 años están caminando, pero se llama de gateador porque se empezó a escribir más en gateadores. Es una espiroidia larga no desplazada. ¿Ya? Se da por una fuerza de torsión en el eje de la pierna, pero una torsión no la típica de maltrato. Si bien las fuerzas torsionales en un niño que está aprendiendo a caminar son frecuentes porque se tropiezan, por ejemplo, quedan con la patita atrapada y de repente giran y rotan. ¿Ya? Y estos habitualmente son porque tiene el periósteo demasiado grueso y además el niño pesa poco, entonces el efecto palanca que hacen al caerse es muy poquito. Entonces son fracturas que generan intolerancia a la carga axial, no siempre son visibles en ambas proyecciones y si se fijan acá... Escucha, justo me boicotea la línea. Pero en la otra No, pero ¿cómo sí, va sí. a ¿En cuál se ve y en cuál no se ve? ¿En la B o en la lateral? ¿En la En B la- o en la lateral se ve? En la B. En la B, ¿cierto? Ahí está. Muy chiquitita. Sí. Es súper larga Pero y de la acá derecha. no se ve. ¿Ya? Esa.
Es que de allá no sé si ¿Tienen pluma? no, pues tienen que verla. Tienen que verla. Porque no me sirve dibujársela, necesito que la vean. Ah, se me para acá. Si te decís más para el frente. Pero si te ponía al frente lo voy a ver al tiro. No me sirve de nada decir, necesito que esté la vez. ¿Qué va a decir? Ah, ahí está. ¿No ves? Póngase. Es que yo no la veo. De es aquí la yo no luz. la veo. Ponte al frente, Nacho. Eso, ¿Y por qué es importante que las vean? Porque les va a pasar lo mismo en radio. ¿Cachai? Ustedes van a, si la ven así como sin cuidado, así, no tiene nada. ¿Tienen implicancias? No. Hay estudios también que han demostrado que hay fracturas que, como que se toman como contusiones o 15, control después con rayos por ABC motivo y tienen callo. Oh, tenía una fractura. Y el niño siguió caminando, cojeaba, de repente estaba magnetizado, pero no pasaba mayor. El manejo es como yeso banda protectora. Hay también estudios que recomiendan el uso de botas ortopédicas y son fracturas estables, sin secuelas, son benignas, consolidan rápido, no pasa mayores. Pero tiene que sospecharlas como una lesión que ocurre en niños menores de 4 años y que les va a generar cojera o malestar, ¿cachai? Y a veces si no se diagnostican, lo que generan es como policonsultas. Eso sí, le duele, consultan en 2-3 veces urgencia hasta que alguien decide tomarle una radiografía. Y siempre ocurre en la tibia, en la diáfisis distal de la tibia. No existen en otro lado, ¿ya? La fractura supracondílea es la más frecuente del codo y la fractura que más operamos en el ámbito infantil, ¿ya? Tiene un pic entre los 5 y los 8 años, pero no es exclusiva de esa edad. Mientras más grande el niño, más difícil es la resolución quirúrgica. Ocurre en la metáfisis del húmero distal, porque si ustedes se fijan acá, van a tener la paleta humeral, tienen la fosa, ¿cómo se llama esa? ¿Te acuerdas? Olecraniana. ¿Y esa? ¿Cómo se llama esa puntita de ahí? No, pues el cóndilo. Pero esa puntita de ahí. Tubérculo. Coronoides. ¿Ya? Entonces la fosa coronoide es como el punto de confluencia entre la fosa olecraniana y la fosa coronoide es muy delgado, mide menos de 1 milímetro. Entonces lo natural es que falle. ¿Ya? Además, ¿cómo falla? Generalmente falla en extensión, lo que genera un efecto palanca. ¿Han roto de repente una madera así con la rodilla? Ya, es lo mismo. Al extender el brazo, entra, si bien no está osificada, pero entra el olecranon en la fosa olecraniana y al haber fuerza de extensión se rompe en extensión y se abre por acá, porque es una zona muy débil. ¿Ya? Y eso es súper importante porque también pregunta, le puede llegar a PS, si alguno se dedica a la pediatría, le puede llegar y un montón de cosas, donde les van a preguntar, es que mi hijo se fractura mucho y ha tenido una supracondyla y un antebrazo distal. ¿Ustedes qué van a decir? Ya, yo sé que el antebrazo es la parte que más se fractura y acá es normal, o sea, si uno se cae con el brazo en extensión. Y la típica que ocurre es cuando al niño se le ocurre colgarse con las piernas, y más de alguno lo hizo de los pasamanos, los monkey bars, se pueden mirando abajo y se le sueltan, para abajo, y caen con el brazo así. Entonces cuando es típico, cae con una mano, se fractura así. ¿Ya? Entonces, no es porque el niño le falte una vitamina o requiere suplemento o le falte calcio, es porque tenía que ocurrir. El 97 al 99% ocurre en extensión, se clasifica según Garland. En las extensiones existen un porcentaje menor de flexión, son más difíciles, son más graves y son susceptibles de lesión neurovascular, y eso es lo importante. Porque aquí, ¿qué estructuras pasan en el codo a nivel de esta zona? Estructuras neurovasculares. Nervio radial. ¿Nervio real? La arteria. ¿Qué arteria? ¿Qué dijo arteria? Yo. ¿Qué arteria? O sea, la Muy braquial. bien. Entonces, todas esas estructuras se pueden lesionar. Son estas lesiones potencialmente muy graves. No me quedó claro que está la fractura. Es como la parte de abajo que está como. Ahí vamos. Ahí vamos. Está como puesto Tranquilo. como en un reloj de arena, pero está abajo. De hecho, así se llama, reloj de arena, pero ocurre aquí. Ah, ya. ¿Ya? Es supracondilia, o sea, sobre los cóndilos. Y aquí ya es deficiaria. Entonces, el manejo depende de clasificación, que puede ir desde yeso, valva, hasta fijación percutánea, incluso tutor y un montón de otras cosas.
Se clasifica según Garland, pero a mí me interesa más que sepan las clasificaciones para que entiendan la posible gravedad y porque además es súper docente entender cómo ocurre. Tenemos la Garland 1, que es esta una Garland 1 pura, donde no hay una brecha cortical, solamente una pequeña deformidad plástica, y se sospecha por dolor en la paleta humeral, la paleta que usted, bueno, ni a mí me lo enseñaron, pero existe una estructura anatómica que se llama el triángulo de Nelaton, que está dado por el epicóndilo, la epitropia y el olecrán. Ustedes se fijan, forma un triángulo, ¿cierto? Ya la supracondilia, obviamente no van a tocar una de estas, así que no hay triángulo nada, se pierde. O sea, no se pierde, pero está un poco hinchado. Pero una de estas está un poquito hinchado, le duele, y duele el centro del triángulo de Nelaton. Entonces toman el epicóndilo, la epitropia, el epicóndilo y la punta del olecrán. Y ahí está la paleta humeral. Y el dolor es específico ahí, intenso. Y en los rayos ustedes van a ver el signo del fat sign o eventualmente el signo de la vela. No es que sea una vela así como, porque también una vez un profe lo mandó, dijo, no es que una vela así como de estas que dicen con fuego. No, se llama sail sign, sail de vela de barco. Porque lo que ocurre es el hematoma fracturario te desplaza y te empuja la estructura musculotendínea, que hace como el efecto de una vela cuando está hinchada con el aire. ¿Ya? No sé si se ve aquí, ¿dónde está el asterisco? Se ve más oscuro, más radiolúcido acá y un poquito más radiopaco acá. ¿Se nota? Esas son las Garland tipo 1. Una deformidad plástica, un pequeño hematoma fracturario, se puede ver por signo indirecto y dolor en la paleta humeral, aunque está en el centro del triángulo angular. ¿Qué desplazaba? ¿Y cómo se llama? ¿Qué hacía el efecto? La estructura musculotendínea. La sangre como empuja los tendones, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Sign, los signos de la vela. De la vela, entre comillas, de barco. ¿Ya? O el fat sign, o sea, el signo de la hormiguilla de grasa, que es lo mismo. Después ya tenemos las 1 que podemos ver eventualmente una pequeña brecha cortical anterior, porque acuérdense que estas se dan en extensión. Entonces la pequeña brecha cortical anterior, que es menor de 1 milímetro, y ahí se ve por ejemplo que está doblada la paleta humeral, no está derechita atrás de la arena. Después vienen las supracondilas tipo 2, donde ya hay una clara apertura de la cortical anterior, y las tipo 3, donde se comprometen la cortical anterior y la posterior, y se va para atrás. ¿Ya? Entonces obviamente, si ustedes se imaginan, esto puede comprometer un montón de estructuras. Súmenle los desplazamientos laterales, ¿cierto? Entonces, más allá de decirle que cuáles estructuras se seleccionen qué, esto tiene también un potencial médico-legal. Entonces, a usted le llega una fractura en general, pero esta más que nada, usted le llega una fractura, pues, si alguien se dedica a hacer, no sé, porque hace tú en un salto o alguna cosa, o de repente alguien se quiere ir a la punta del cerro a hacer general de zona, y se pueden encontrar con esto, y obviamente tienen que evaluar el estatus neurovascular de la mano. Porque obviamente pueden sospechar lesiones por la fractura. No es lo mismo una lesión iatrogénica que una lesión asociada a la fractura. Porque eso va a cambiar el pronóstico médico legal. ¿Ya? Y acuérdense que el niño es un sujeto en situación de vulneración constante. ¿Ya? Entonces por eso tienen que sospechar. Entonces, ahí está. Otro tipo de fractura del codo, que es la segunda más frecuente, es la del cóndilo humeral, ¿ya? Que tiene alto riesgo de complicación. El mecanismo puede ser un pull-off o un push-off, o sea, se aprieta el cóndilo o se distrae por estrés en varo o en valgo del codo. Tiene múltiples clasificaciones, hay como 5. El manejo según su desplazamiento puede ser extra o intraarticulares, puede ser de Salter 2 a Salter 4. ¿Ya? Y el manejo también puede ser de yeso a reducción abierta, incluso con fijación percutada. Importante, si se fijan, es la misma fractura pero más desplazada, ¿cierto? Una de las particularidades que tiene esta fractura y que se confunde mucho con la pronación dolorosa, porque es muy parecida a la clínica, es que el codo va a estar hinchado, o sea, va a haber mucho hematoma, muy hematoso el codo y tumefacto. Ustedes van a tocar el codo y va a estar duro, así como las partes blandas van a estar súper duras. Entonces eso nos tiene que hacer sospechar. No van a intentar, por ejemplo, una reducción de la pronación dolorosa si ustedes tocan los dos codos y este está caliente y duro y este está más blandito y normal.
¿ya? No solamente el dolor y el hematoma, a veces, como esta no se, el niño es muy gordito, no se va a ver mucho hematoma, ¿ya? Pero sí van a sentir el codo, insisto, como tumefacto y con harto aumento de volumen. La tumefacción es como esta, como que las partes blandas están más duras, como ofrecen más resistencia al examen, ¿ya? Eso es súper frecuente, obviamente esa es súper evidente. Y otra de las cosas que suele ocurrir es que se bloquea o se disminuye por dolor la pronosupinación. Ahora, esto también es importante que lo sepan para que entiendan y no sospechen fracturas donde no las hay. Porque, como les dije en la clase el otro día, es súper difícil convencer a alguien de que su hijo no tiene algo malo. Esta es la mnemotecnia critoa, que se sabe, es súper extendida, que es como para entender la edad de aparición de núcleos de osificación. Está el capitellum, la cúpula radial, el epicóndilo interno, la tróclea, el olecranon y el epicóndilo externo. ¿Ya? Y los años en los que aparece aproximadamente, yo como les pongo para que se lo aprendan así como fácil, critoa, los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Ya? Y ahí está. Ese es el capitellum, la cúpula radial, o sea, la cabeza del radio, el epicóndilo interno, la tróclea y el epicóndilo externo. Y en ese orden aparecen. Se puede que no los vean y además a veces no están cerrados, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a ver que los niños no solamente tienen fracturas de esa forma, tienen fracturas de clavícula, tienen fracturas, esta es una cúpula radial que se fractura, tienen una tibia distal, una fractura de la tibia distal, tienen fracturas de la TAT, de las espinas tibiales, perdón, son las fracturas de las espinas tibiales, ¿ya? Esa es una TAT que se rompió pero no se nota, esa es una TAT ya está rota, sería la apófisis salió volando para arriba y se pierde la parte extensora. O sea, son muchas fracturas, patrones que ocurren solo en niños, ¿ya? Entonces, para terminar, esto igual es importante que lo sepan porque les van a preguntar. Esto es un trabajo que es como recomendaciones para prevenir lesiones musculoesqueléticas potencialmente graves en niños. Con respecto a la cama elástica, el trabajo es más grande, pero yo les resumo las recomendaciones. El uso de red de seguridad o trampolina a nivel de piso. Esto no se da tanto, ahora se está viendo más en Chile, pero antes se había en Estados Unidos que era gente que instalaba las camas elásticas que se un hoyo en el patio. No hay cosa que el nivel de la cama elástica estuviera a nivel de piso. ¿Ya? Uso de un solo niño por dispositivo es la forma más segura. ¿Ya? No un piño de 9 cabros chicos. Y el uso de un dispositivo por un grupo pequeño. Esto debe ser de la misma edad y tamaño. ¿Ya? Porque obviamente esto es mecánica. Si tú tenías un adulto obeso de 45 años, que uno normalmente los ve saltando al lado de un cabro chico de 2 años, por mecánica, ¿qué va a pasar? O lo aplasta o el niño sale volando. Va a salir volando el más chico. Entonces, eso es súper importante. La supervisión por adulto debe ocurrir durante todo el tiempo y no se recomienda el uso de cama elástica menor de 6 años. Esto es como andar en moto. ¿Ya? No todos los que andan en moto terminan muertos, pero es más probable que te mates en una moto. ¿Cierto? Esto es lo mismo. No todos los niños tienen fracturas en cama elástica, pero es más probable que tus fracturas sean graves en una cama elástica. ¿Ya? El skate, la recomendación es que no se debería usar en menores de 5 años. Los niños entre 6 años solo deben practicar bajo supervisión de adultos, utilizar el skate de buena calidad y mantenerlo en buenas condiciones. ¿Por qué es importante eso? Porque los skates de la feria, los movimientos se trancan. ¿Ya? No sé si aquí anda en skate alguien. Sí, o sea, yo cuando chica, me pasó más duro. Se trancan los rodamientos de los skate no certificados y ¡pum! Salen volando. ¿Ya? Y obviamente los que andan en skate saben que hay que hacerle mantenciones constantemente, cambiarle los rodamientos, cambiarle las ruedas, los ejes, etc. ¿Ya? Aprender técnicas adecuadas de caída de patinaje, por eso hay cursos de skate. Principalmente no para aprender a andar skate y hacer trucos, sino para aprender a caerse. ¿Ya? No utilizar en calles transitadas, uso de equipo de protección certificado, casco, rodilleras, codos y muñecas, por el TEC. En particular, el patín, por ejemplo, las patinadoras artísticas están súper fracturadas. Toda patinadora artística cuando niña se va a fracturar por lo menos una vez la muñeca, asumo.
nunca ser remolcado, o sea, o del codo o de la muñeca, porque las patinadoras artísticas no las dejan usar protección, por un tema estético. Yo no inventé el deporte. Nunca ser remolcados por bicicletas o vehículos motorizados. Y los quads, que igual hoy día se ven altos, realización de cursos certificados, en Chile no hay. Uso de casco estricto, no utilizar carreteras citadas por automóviles, uso desde los 16 años sin pasajeros, son peligrosísimos. Lesiones como, las pocas lesiones que yo he visto en quads son todas graves, lesiones que no ocurren en niños generalmente. Eso. Vamos a hacer un poquito de un break. 10 minutos. Divina. Dale. ¿Alguien tiene un retraso?